¿Qué es la violencia de género? La violencia de género ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, subordinación y relación de poder. La violencia es microscópica y también es macro. La sociedad se ha vuelto un espacio masculinizado, en el cual si no encajas en ese espacio puede resultar peligroso. Las mujeres son más propensas a sufrir de violencia en casa, ya que, de alguna forma, crecemos con violencia debido a tener una familia machista que hace normalizar esto. El feminicidio es muy común hoy en día, y esto es debido a que los hombres se sienten superiores a las mujeres. Un hombre no debe de definir tu valor. Si matan o agreden a una mujer, la posibilidad de que atrapen al agresor es muy baja. El feminicidio es la expresión máxima de violencia hacia la mujer. Una mujer es asesinada por ser mujer. La violencia de género es muy grande en la sociedad en la cual vivimos. Vivimos en una cultura machista, de odio a las mujeres. La mayoría de las mujeres asesinadas primero fue abusada sexualmente por personas de grupos criminales. Tu forma de vestir no debe de ser consecuencia de que te maten o violenten. Hay cuerpos que sufren más opresión que otros. Hay diferentes formas de violencia. Entre ellos están la violencia física, violencia emocional, violencia psicológica, violencia simbólica, violencia sexual, violencia laboral, entre otras. Estas se ejercen en cualquier persona en cuanto a la orientación sexual o identidad sexual. En su mayoría las personas violentadas son mujeres. Algunos indicadores para saber si sufres violencia son los siguientes. La persona tiene control de ti, control de tu vestimenta, control a dónde vas, control de tu vida. Te hace sentir menos, te golpea, te empuja, te pellizca, te amenaza, te insulta, te aísla de tus familiares o amigos, te priva de tu libertad, te ridiculiza ante otras personas, te manipula e incluso abusa de ti. Las estadísticas de la violencia de género son las siguientes. El 59.4% de las mujeres en México han sufrido violencia sexual o física por parte de un compañero sentimental. En México, el 98.5% de los sujetos feminicidados no son castigados. 9 mujeres son asesinadas diariamente en nuestro país. Hoy México es el país número 1 en feminicidios en América Latina. ¿Qué es la violencia crónica? La define como el uso intencional de las fuerzas físicas o el poder potencial o real en contra de uno mismo, otra persona o en contra de un grupo o comunidad, y que provoca o obtiene una posibilidad real de causar daño físico o psicológico, la muerte, el mal desarrollo o la privación. El 23% de los hombres dice que el castigo físico es necesario para educar. El 42% de las mujeres casadas o en unión libre han sido maltratadas. El 45% de las familias no puede cubrir los costos de canasta básica. El 40% de las familias vive de remesa, dependiendo de la ausencia de padres, madres y o hijos para sobrevivir. Existe un proyecto de minería de sueldo abierto para cada 86,000 personas que desplazará y o de otras maneras transformará la vida y opciones económicas de miles de personas a su alrededor. Relación con el crimen organizado. El crimen organizado es una actividad criminal compleja a una gran escala, llevada a cabo por grupos de personas que conforman organizaciones criminales creadas con el propósito expreso de obtener y acumular beneficios económicos a través de su implicación continuada en actividades predominantes ilícitas y que asegure su supervivencia, funcionamiento y protección mediante el recurso de la violación y la corrupción o la confusión de empresas legales. ¿Cómo se reproduce la violencia urbana? El término violencia urbana tiene carácter polisémico, puede referirse tanto a los fenómenos que ocurren en la ciudad, particularmente en la metrópolis, y que tienen a este como escenario físico, o la ciudad misma como generadora de estos procesos, vinculados al modo de producción del espacio urbano y como consecuencias físicas, sociales y culturales, como creadores de distintas expresiones de violencia. No es producto de una causa natural, desviación moral o legal. Es más que el hecho delictivo legalmente tipificado
tampoco es una suma de factores de riesgo. ¿Cómo se reproduce la violencia rural? Esto surge desde la insuficiencia de lugares donde la mujer rural puede desempeñar un trabajo remunerado. Le devuelven una y otra al ciudadano y atención del hogar, en el que incluyen los cuidados a las personas mayores, niños y niñas, etc. Esto puede ser necesario la continuidad del desarrollo de programas, tanto desde la iniciativa comunitaria como nacional, que fomenten la información de la mujer rural o se siguen manteniendo las ayudas para incentivar que estas mujeres creen sus propias empresas. Consecuencias sociales de la economía sumergida. Existen actividades de carácter financiero que se escapan al control del Estado y que afectan directamente al Producto Interior Bruto del país. Estas actividades económicas se conocen como economía sumergida y la mayoría de las veces son actividades ilegales. Este tipo de economía va más allá de los límites de la legalidad laboral, fiscal, así como la seguridad social. Esto suele ser común en actividades ilícitas o, en su defecto, en áreas relacionadas con el trabajo individual. Algunas de las consecuencias son el aumento de la pobreza, estar desprotegido en el ámbito social, económico y laboral, aumento injustificado de impuestos que se podrían evitar de pagar todas las tasas impuestas. Posibles soluciones. Realizarse inspecciones y auditorías por parte de Hacienda y Seguridad Social. Estar observando los movimientos de efectivo en las empresas. Tomar medidas contra el fraude bancario. Eliminar los paraísos fiscales estableciendo una colaboración entre los estados. Y la eliminación de billetes de gran valor en la empresa. El narcotráfico es una de las actividades más preocupantes de la delincuencia organizada y en la actualidad uno de los problemas más desafiantes en el ámbito internacional por su gran capacidad financiera y operativa, así como por su parte transnacional. Esta actividad ilícita traspasa fronteras como una cadena delictiva multifacética transnacional en la que participan productores, procesadores, transportistas y distribuidores, a la vez que sus actividades se han diversificado en otras estafas delictivas como el lavado de dinero, el secuestro, el soborno, la trata de personas, el tráfico de migrantes y de armas. En la actualidad el narcotráfico constituye una importante prioridad en materia de seguridad y una extrema preocupación en países como México y Colombia, al igual que en Centroamérica, específicamente en los países del denominado Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras. Para contener este problema, varios países han hecho uso de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, todo parece indicar que esta estrategia no ha dado los resultados esperados. En este sentido, para entender a la delincuencia organizada, se requieren necesariamente acciones concertadas de carácter subregional, regional y mundial. Si en verdad se quiere contrarrestar su capacidad, dado que en la actualidad no hay un solo país, al menos en la región latinoamericana, que pueda debilitar sus efectos nocivos, unilateralmente se puede afirmar que el narcotráfico continuará siendo un tema pendiente en México, al menos a corto y mediano plazo, por la gran complejidad de los factores que determinan su fortaleza. Las personas tienen el derecho de vivir sin discriminación y violencia. Este derecho está protegido por tratados internacionales, como Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, otro el Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia de las mujeres y la violencia doméstica. Otro que también sobresalta es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esos tipos de violencia contra las personas son una potencial violación a su derecho de la vida, la integridad física y la libertad. Los derechos humanos están referidos al reconocimiento de que toda persona humana, por el hecho de serlo, es portadora de atributos autónomos que deben ser reconocidos y protegidos por el Estado donde se encuentren. Ellos son inherentes al ser humano y no requieren de ningún título específico para adquirirlos. No resulta de una adjudicación o cesión del Estado, cuya función con respecto a ellos es de reconocimiento, respeto y protección.
Basta con ser una persona humana para ser acreedora de estos derechos humanos.